Buenas noches con todos. Soy la doctora Rosa Laime, en representación del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 3. Vamos a presentar el día de hoy el curso Manejo del Cáncer Diferenciado de Tiroides. El día de hoy nos toca la segunda clase y tenemos como invitado un gran ponente, el doctor Riner Jesús Porles Santos. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en endocrinología por la misma universidad. Es docente de posgrado de la Universidad Privada San Martín de Porres, labora en el Hospital de Puente Piedra. El doctor ha realizado varios trabajos de investigación, principalmente se ha enfocado en el estudio de la diabetes mellitus tipo 2. Ha estudiado la maestría en gerencia de servicios de salud y diplomado en medicina basada en evidencia. El doctor va a tocar el tema de la anatomía y fisiología de la glándula tiroides. Antes de que el doctor le demos el pase para que empiece, queremos comunicarles que es muy importante que ustedes se inscriban con la asistencia, pero la asistencia va a estar activa a partir de las 8 de la noche. En el transcurso de la ponencia, si aparece el link de asistencia, no va a estar activo. Y por favor, no estén poniendo su DNI o su número de colegio médico, porque eso no sirve para la asistencia. Entonces, a las 8 de la noche se activa recién el link de la asistencia. Doctor Riner Porles, ahora sí, siga usted con la presentación de su clase. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor. Uy, pero ¿dónde está mi carpeta para compartir? A ver. Lo estamos escuchando. Compartir pantalla, pero debería estar aquí, ¿no? De repente. En el escritorio. Aparece en el escritorio de repente. Habla de entrenamiento con el compartir en mí, porque yo estoy acostumbrado más con el Zoom, pero hay de abrir. ¿Está abriendo? Pueden observar PowerPoint. Sí se ve que el PowerPoint está abriendo. Sí, está un poco lento, pero sí está cargando. Lo que pasa es que el acceso de internet aquí en la zona del Cono Norte es un poco difícil. ¿Pueden verla? Sí, sí se ve la presentación. ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿Pueden ver la carga del PowerPoint? Sí, pero ponlo en, maximízalo la presentación. En modo de presentación. A ver, ¿dónde está? Lo que pasa es que esto no... Ajá. Listo. Bien. Listo, Ok. listo. Vamos a
empezar con una mariposita que existe en el cuello de todas las tiroides de todos los seres humanos. Una mariposita que dirige toda nuestra fisiología, todo nuestro metabolismo, que dirige nuestro crecimiento, desarrollo, y también intervienen incluso en el desarrollo neuronal. Y gracias a ello, pues nosotros podemos desarrollar el máximo potencial de inteligencia en el vientre materno. Esta glándula, bueno, como le dije, tenía una forma de mariposa. Está debajo de la cartílago tiroides. En realidad parece mentira, ¿no? Debería estar inmediatamente adjunta, ¿no? Pero está debajo del cartílago tiroides y está adherida con el cartílago inherente de la tráquea, y es un órgano lobulado que se puede ver con organificación muy rica en irrigación sanguínea. Si nosotros vemos desde otro punto de vista la glándula tiroidea, entonces, desde un punto de vista anterior, está debajo de la laringe, está por encima de la tráquea, y por lo tanto, algunos pacientes sintomáticos podrían referir que yo tengo dificultad respiratoria, que se me cierra algo aquí, que no sé, algo que no me deja respirar, que no puedo deglutir. Ojo, el esófago está muy atrás de la glándula tiroidea. Veamos este caso aquí. ¿No? Muy atrás. Detrás de esto está recién el esófago. Y aquí vemos glándulas muy importantes, que son las glándulas paratiroideas. Un referente muy especial que si en un acto quirúrgico todas las glándulas se retiran, tenemos un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Así que el cirujano que tiene que dedicarse a hacer este tipo de cirugías tiene que ser muy ducho y muy conocedor de este tipo de anatomía y fijar bien la circulación adecuada para no dañar estas glándulas que regulan los niveles de calcio del organismo. Y bueno, en relación a la irrigación arterial tiroidea, bueno, podemos señalar que las arterias tiroideas superiores vienen de la carótida externa y de ahí se derivan en interna, exterior y posterior, y del tronco brachiocefálico o media de Neubauer puede haber nueva circulación, y puede haber variantes de la subclavia que irrigan como arterias tiroideas inferiores, ¿no?
muy importante al momento de clampar en el acto quirúrgico que los cirujanos de cabeza y cuello tienen que tener en cuenta al momento de hacer el acto quirúrgico. Y muy importante tener en cuenta que el nervio neumogástrico devuelve hacia atrás el nervio laringio recurrente por detrás del callado aórtico y por delante del callado aórtico, en el caso del lado derecho y en el lado izquierdo, y que inervan justamente los nervios que se encargan de la fonación. Si se dañan todo eso, el paciente puede tener afonía o disfonía, dependiendo de que si se daña uno o si se dañan los dos. Bueno, ya la anatomía, pues, ahora ya es más directa. Podemos verla más directamente mediante la ecografía, en este caso una situación transversa. Podemos ver el istmo, el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, la visión de dónde está el esófago, dónde está la carótida, ¿no? Y en una forma longitudinal, pues cómo está situado el lóbulo. Y de esta manera hacer una progresión matemática para hacer digamos, un cálculo con un 15% de error, ¿no? Pero calculando la anchura por el grosor, se puede estimar el volumen de cada lobo. Y bueno, cuando veamos la glándula tiroidea desde el punto de vista más chiquitito, dentro del microscópico, podemos ver que hay células cuboideas que en el interior albergan un líquido coloide. Y estas células se llaman células foliculares. Para un costadito hay células C. Después hablamos de esta. Pero aquí es donde se almacenan, pues, las hormonas. Vista directa de histología. Igualmente, células cúbicas, ¿no? Por aquí vemos un corte de una arteria. Vean los eritrocitos, cómo van pasando por aquí. Y en este otro lado por acá. Y entonces nos vamos a enfocar en qué funciones desarrolla cada tirocito. O sea, cada célula en cuadradito que habíamos visto en la histología, vamos a ver qué hacen. Muy bien. En primer lugar, la TSH las activa por una guanidil ciclasa, por ATP, el AMP cíclico activa la PKA y genes CREB-B, PAX-B, TTP, TPF2
y TTIF1 desarrollan actividades enzimáticas o de crecimiento o de inhibición en lo que es el ciclo celular del tirocito. Sobre todo este gen del PAX8, tiene que ver mucho con lo que es el ciclo celular de replicación. Y hay que tenerle mucho miedo, porque si se va desarrollando más de la cuenta, podría ser un oncogen. Bien. Y de otro lado, pues, desarrolla de otro lado un diacilglicerol, una fosfoquinasa, un IPT3 y libera calcio y para liberar iodinación y peroxidación. De otro lado, tenemos el simportador de sodio, yoduro, 2 sodios mediante atracción eléctrica, jalan un ion yoduro hacia el interior del citosol y después el transportador pendrive los transporta a nivel del interior del intraluminal por una difusión simple, ¿no? Una diferencia de concentración simple. Pero aquí hay una diferencia de energía que se realiza a través de la sodio-potasio ATPasa, que a su vez es activada por la TSH. Bien. Bien. Nuevamente. La actividad del simportador de sodio ioduro, el facilitador pendrive ioduro, la tirosin peroxidasa del interior del folículo, va a permitir organizar y poder integrar el yoduro dentro de la tiroglobulina, ¿no? Hay que recordar que aquí se están integrando la MIT y el DIT, o sea, la monoyodotironina y la diyodotironina. Si yo sumo una monoyodotironina y una diyodotironina, voy a obtener una molécula de T3. Si yo sumo 2 moléculas de diyodotironina, voy a obtener T4. ¿Ya? Y eso se va absorbiendo ahí, pero cuando se reabsorbe, los lisosomas lo pueden digerir y devolver a la sangre como hormonas activas. Aquí estamos viendo el dominio de la peroxidasa, ¿no? Para ver cómo es que ocurre este proceso. Es dependiente también del fierro y permite una oxidación del ion yoduro para que se pueda adicionar a la tiroglobulina.
Bien, esto es igualmente una remedio. Esto ya es más esquemático. A ver, volvamos al mismo. Ion sodio, yoduro, atraviesa el citosol por difusión simple. La pendrina le permite la difusión y el yoduro se convierte y se oxida para conjugarse con la tiroglobulina y poder formar la tiroglobulina madura, ¿no? Con T4, con T3 y DIT en el interior. Y estas son pues los componentes previos. De la tirosina, ¿no? Perdón, los anillos 5, 3, 5', 3'. Activación de tironina, inactivación o T3 reversa. El T3 reversa tiene en realidad poca actividad, se desconoce mucho, pero en actividades de mucho estrés, sobre todo en pancreatitis, aparece bastante. Y aquí vemos, pues, precisamente la yodotirosina, ¿no? La monoyodotirosina, la diyodotirosina, cómo se van agregando y forman la T3 y la T4. Muy bien. Llegamos a un momento en que tenemos que ver la regulación normal de lo que es las glándulas desde el cerebro, la pituitaria y la tiroides. Parece ser que la temperatura ambiental influye mucho. El hipotálamo también tiene ciertos estímulos que todavía están en proceso de investigación, sobre todo en lo que se refiere a estímulos fisiológicos, pero van secretándose hacia el infundíbulo y van a la pituitaria anterior para la secreción de TSH, ¿no? Y obviamente de ahí ya estimula la T4, la T3. Eso es lo ampliamente conocido por todo el mundo. Pero vamos a hacer un desglosamiento. La secreción de TRH empieza por la región parvocelular del núcleo paraventricular del hipotálamo. Es un péptido, un glicopéptido en realidad, muy pequeñito, pero con un receptor que se activa con actividad de glicoproteína G y activa un fósforo inosítido y activa a su vez a los lisosomas para liberar el calcio y a su vez liberar el TSH reservado, ¿no? En los cuerpos celulares cercanos a la membrana. Y aquí vemos eso, pues, precisamente la TRH
el receptor de TRH, la proteína G, el receptor PLS, PIP, diacilglicerol, la fosfoquinasa, el gen RAF, el MEIK y el CIR2 intervienen en la modulación de genes NR4 y NR4A2 para producir más TRH. No solamente es secreción, sino también modular una producción mayor de TSH. Y bueno, sí, pues más simplificado, aquí lo vemos, ¿no? Vemos que por el intermedio de la proteína G interviene con iones calcio, se secreta la TSH inmediatamente, pero mediante otro mecanismo del fósforo inosítico, de otra manera pueden lograr nuevas producciones. Y bueno, aquí describiendo un poco la actividad de la proteína quinasa de TSH, ¿no? El receptor de TSH. Aquí vemos a la subunidad A, la subunidad B, que es intramembranosa, es el receptor. Ojo, lo atrapa como un sistema de llave, pero lo atrapa. Y la cadena beta es atrapada primero y la alfa concatena con la subunidad beta intracatenaria de la membrana y se activan las proteínas G que van a formar, activar actividad incrementando el AMP cíclico. Y obviamente pues existe ese feedback. Para regular el feedback necesitamos pues de las hormonas tiroideas para regular ese valor. Ahora, hay varias desiodinadoras. Hay hasta 3 desiodinadoras, pero la principal es la D2. Y esta es la que actúa a nivel central para la TRH y a nivel hipofisiario también, para regular la secreción de TSH. Y se regula a nivel intranuclear, evidentemente. También en forma indirecta, a ver, con el astrocito. Estas son las hormonas que están interviniendo. Bueno, son varias, como le dije, que intervienen en la desiodinación para T4 a T3. Tienen varias morfologías. No sabemos por qué existen varias morfologías, pero existen para ello. Seguramente para regular la velocidad según el lugar donde tienen que actuar, pero cuando llegan ahí al lugar de la célula diana, sobre todo la T3 ya tiene un receptor intracelular con cofactor para el proceso de transcripción de una inhibición o una hiperactividad. Bueno, digamos que este es un cuadrito que habla en forma simplificada de lo que hace la hormona tiroidea
dentro de nuestra fisiología, ¿no? Incrementa la afinidad de receptores beta, receptores de catecolaminas, cadenas pesadas de miosina, lipólisis, neogénesis, etcétera, etcétera, pero vamos a especificarlo mejor. Actúa sobre el crecimiento de muchas células, sobre todo las propias células tiroideas, que si no se pueden regular, se salen de su ciclo y podrían convertirse en oncogenes. Desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo en aquellos embriones que están desarrollándose antes de las 20 semanas y fetos antes de las 20 semanas, que dependen completamente de la madre para tener la fuente de hormona tiroidea. Y en lo que refiere al sistema cardiovascular, pues aumenta el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo, frecuencia cardíaca, fuerza del corazón, respiración, metabolismo, pues obviamente la mitocondria va a forzar sus actividades de metabolismo, sodio, potasio, ATPase al máximo, consumo de O2 al máximo, absorción de glucosa para poder hacer, ¿no? Digamos, pues un consumo máximo de las mitocondrias, gluconeogenia, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, síntesis de proteínas, pero también proteólisis. Tal es así que los hipertiroideos, pues, desarrollan, pues, debilidad proximal si no son controlados bien. Y en el caso del corazón, pues, desarrollan, pues, un cambio de las meromiosinas, de actina, ¿no? Y hacen que sean más flexibles, pero a su vez menos fuertes. O sea, son más rápidas, pero menos fuertes. Y al final eso dilata el corazón y hace probable también un problema de arritmia. Mecanismo de reentrada hace posible. Bueno, la función de TSH, pues, bueno, el AMP cíclico aumenta la captación de yodo, resumiendo, ¿no? La iodinación de tirolulina, eso es en el tirocito, hidrólisis de la tirolulina y crecimiento de la glándula tiroidea. Haciendo un espacio de honor para las células C, que son las células que producen calcitonina, es la hormona que permite reabsorber el calcio de la orina y promueve el almacén del calcio dentro del hueso. Inhibe la actividad osteoclástica y baja los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Bueno, pero esta célula no está incluida dentro de la fisiología tumoral, ¿no? Dentro del curso, ¿no? Pero solamente es una mención de honor. Bueno, y hasta aquí yo termino mi orientación dentro de lo que es fisiología tiroidea y quedo llano a sus preguntas. Muchas gracias por su audiencia.
Muchas gracias, doctor Porles. Entonces ahora tenemos una audiencia en este momento de 106 participantes. ¿Alguna pregunta que quisieran formularle al ponente? Acá estoy viendo acá. Este es el momento de que puedan realizar sus preguntas de todo el tema que ha hablado el doctor Reiner Porles. Vamos a esperar unos momentos para ver que se animen a hacer las preguntas. Doctor Porles, ¿nos podría de repente hacer un resumen? Usted habló acerca de las células foliculares, habló de los oncogenes, de repente nos podría hacer un resumen de en qué momento aparece el tumor maligno, el nódulo maligno de tiroides. ¿Nos podría hacer ahí un repaso de repente? Bueno, sí, hay una especie de, digamos, de intervención. Claro, en la fisiología normal, la TSH estimula normalmente ciertos genes, pero estos genes nos podrían traicionar, sobre todo el PAX8. El PAX8 nos podría traicionar como proto-oncogen y que, bueno, está asignado como uno de los predecesores, ¿no? de cáncer tiroideo. Ya. Hay otros más, pero que no los he encontrado dentro de la fisiología. De repente están pues inmersos ya dentro de la actividad celular, de repente ya no de la mitosis, sino de repente en otro momento posterior a la mitosis, ¿no? Y ahí se despierta otros genes más, porque creo que son como 4 o 5 oncogenes más que predisponen al proceso de cáncer tiroideo. Ya, doctor. Muy bien. Otra consulta, en cuanto a la anatomía de la glándula tiroides, en su formación, en su embriología, hay a veces, por ejemplo, pueden quedar como remanentes, ¿no? Como el quiste del conducto tirogloso. Entonces, mi pregunta sería, a veces nosotros encontramos cuando hacemos las ecografías, los quistes. Quiste tirogloso. Sí, el quiste del conducto tirogloso. Bueno, eso es una cuestión de rezago embrionario, ¿no? Si no me equivoco, el cuarto, corrígeme si me equivoco, es el cuarto arco faríngeo, ¿no? Del feto, que se forma para producir, para dar origen a la glándula tiroidea, pero de ahí va bajando a la posición donde ocupa su lugar. Pero a veces existe un rezago que se queda en la base de la lengua y ese camino se queda como un quistecito, Así es, así es. ¿no? Y retiene saliva, pero es un problema que quirúrgicamente se puede resolver. Y sí, mi comentario era, bueno, de repente por la experiencia, ¿no? Usted sabe que soy médico radiólogo, entonces me dedico a hacer ecografías. Entonces, ocasionalmente vemos quistes del conducto tirogloso en la línea media,
¿no? Por encima de la glándula tiroides. Y bueno, la imagen ecográfica de un quiste es de paredes delgadas, contornos bien definidos, contenido líquido. Pero también no hay que olvidar que algunas veces en ese quiste puede aparecer un cáncer de tiroides. A veces ese quiste, vemos contenido sólido en su interior y cuando se le ha biopsiado, también ha aparecido un carcinoma tiroideo, Caramba, para mm, tenerlo presente, ¿no? Ujú. sorpresivo. Muy Por bien. lo que está hablando, sí. Mire, tenemos acá preguntas de la doctora Marilyn Gallardo, nos está preguntando, durante el hipertiroidismo, ¿existen mialgias? ¿Puede haber mialgias, doctor? Hipertiroidismo. Sí. A ver, hipertiroidismo. Por lo general, más bien se refiere a debilidad proximal. Debilidad proximal. Pero mialgia propiamente dicha, no, en realidad no está descrita, o al menos en mi experiencia no he visto. Ya, o Sí, sea, sí hay, claro, debilidad proximal en pacientes, ¿no?, con hipertiroidismo severo. Incluso he visto, pues, con parálisis hipocalémica. Esos ujú, son los más graves. Pero no, con dolor muscular, no, ya, muy no he bien, visto. ya. Acá también tenemos otra pregunta del doctor Víctor Andonaire. La pregunta es, ¿la neoplasia de tiroides afecta a todas las células por igual o afecta a algún tipo de células en particular? La neoplasia. Bueno, es que, bueno, eso escapa al campo que he expuesto, ¿no? Ujú. En todo caso, esta pregunta va a ser Pero, contestada en la clase de patología. Vamos a tener una clase con la pero, doctora de anatomía patológica. Tenemos otra pregunta. El doctor Luis Santibáñez nos dice por qué en algunos casos aumenta el volumen de la tiroides y en otras no. pero estamos hablando, ya, en este caso, estamos hablando de problemas que no son fisiológicos, pero quisiera en todo caso acotarlo. Sí, doctor, le El agradeceríamos bocio, porque sí, el sí, problema así es. bocio. Ya. Ajá. Hablamos, en primer lugar, bocio endémico. Bocio endémico es problemas que ocurren en lugares donde no hay sal yodada, donde usan sal del monte y, prácticamente toda una población desarrolla un bocio mm, por adaptación. Y muchos familiares traen a su madre, padre, abuelo, ¿no?, a la consulta, ¿no?, porque tienen un bocio enorme, ¿no? Pero cuando les preguntamos desde cuándo, de dónde proviene, encontramos pues que el bocio pues es simplemente una adaptación, por lo que no tienen los niveles de yoduro aceptables, pues, ¿no? Lo mínimo es de 150 miligramos al día Ujú. de ingesta. Y eso pues ya en la venta de sal yodada. Ya. Eh, Así que, y en todo caso, sí, los niveles de yodo que necesitamos. El- Estamos hablando de bocio difuso. Bocio difuso, pero hablando con hipertiroidismo.
¿ya? Pero ese bocio difuso con hipertiroidismo está acompañado de exoftalmos, ¿no? Ese paciente que tiene el ojo muy adelantado a su nivel de posición. Entonces, estamos hablando de una enfermedad de Graves-Bassett. El otro caso es un bocio por tiroiditis de Hashimoto, que es en verdad, pues, podemos tener dos formas. Una, que es eutiroidea, o sea, todavía está con inflamación, hace bocio, medimos los anticuerpos antitiroideas y está en el cielo, pero sus hormonas tiroideas están normales. Esto es una tiroiditis crónica de Hashimoto, una tiroiditis autoinmune. Y el otro caso es el mismo caso, ¿verdad? Con bocio, tiroiditis, ¿no? Pero hipotiroidea. Ya la TSH alta y la T4 baja, ¿no? Ya con hipotiroidismo. La otra clase de bocio es el bocio multinodular, o sea, presencia de varios nódulos. Y ahí tenemos que ver si son hipertiroideos o no hipertiroideos. O sea, tóxicos o no tóxicos. Si son hipertiroideos, quiere decir que son nódulos que son pues independientes de la TSH y están produciendo exceso, ¿no? Pues son nódulos hiperplásicos, generalmente nódulos benignos que están produciendo exceso de hormona tiroidea y hay que destruirlos con yodo reactivo. O también operarlos. El otro caso es el bocio tiroideo no tóxico. En ese caso sí puede ser mejor una cirugía. Porque podría ser pues son tumores de células de Hartle, o sea, las células que producen calcitonina, ¿no? Las que les hablaba al último, como células que quedaban ahí al final, pero podrían dar sorpresas. Bueno, doctor, les tenemos varias preguntas. Muchas de ellas obviamente no son de anatomía, de fisiología, pero como este curso está orientado a los médicos de nivel de primera atención y entonces en su día a día pues ven muchos casos, ¿no? De problemas endocrinológicos, teniéndolo a usted como nuestro ponente, por eso le pedimos para que sigamos respondiendo las preguntas de acá de los asistentes. Por ejemplo, acá el doctor Luis Herrera nos dice, la tiroides también sigue el principio de retroalimentación negativa para su regulación. ¿Qué elementos clave regulan este eje sí. ¿Me escucha? Está intermitente el sonido. Perdón. A ver, lo vuelvo a repetir. ¿Qué elementos clave regulan el eje hipotálamo-hipófisis tiroide según el principio de retroalimentación negativa? Claro. Ya. La clave es el nivel de T4 libre que llega a las tirotropas. Es la máxima, la principal forma de regulación. Es la principal. Porque de ahí ya se convierte a través de la D2 una T3 y regula
el nivel de producción de la TSH. Para mí esa es la principal. Ya, muy bien. Otra pregunta de la doctora Nieves Guamán nos pregunta, con el tratamiento del hipotiroidismo no se logra muchas veces resolver todas las molestias del paciente. ¿Cuál sería su sugerencia? Depende de a qué llamamos las molestias, ¿no? Porque tenemos que distinguir en primer lugar cuáles son específicamente los síntomas de hipotiroidismo. Porque muchas veces achacan a los pacientes dolor de cabeza, mialgias, artralgias, y no necesariamente son síntomas de hipotiroidismo. En todo caso, no sé si puedo interactuar con la doctora para que especifique a qué se refiere con todas las molestias. Bueno, la doctora le está escuchando, entonces vamos a ver si más adelante nos escribe y nos especifica. Ya, Otra sí, sí. pregunta. Hay otra pregunta del doctor Héctor Guamá. Nos dice, ¿en el hipotiroidismo subclínico se debería tratar o no? Sí, sí se debe tratar. Es mejor tratar casos de personas con riesgo cardiovascular. En personas jóvenes es mejor observarlas, pedir anticuerpos antitiroideos, reevaluarlas cada 3 meses, a ver si los niveles de hormonas tiroideas cambian, los anticuerpos antitiroideos se vuelven positivos. Es mejor un plan de observación en personas que no tienen factores de riesgo, pero en las personas con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, es mejor tratarlas, porque el hipotiroidismo es un factor de riesgo cardiovascular. Ujú. Mire cómo está de interesante, doctor, su presencia en este curso. La doctora justamente nos acaba de escribir, la doctora Nieves, se acuerda que la doctora Nieves nos escribió, con el tratamiento del hipotiroidismo no se logra muchas veces resolver todas las molestias del paciente. Me está especificando como caída del cabello, como lentitud en el razonamiento. ¿Qué Ya, nos podría decir? habiendo logrado los niveles de hormona, perdón, los niveles de TSH óptimos, me imagino. Ujú. Me imagino que habiendo logrado. Sí, sí, es frecuente. Yo también lo he experimentado. Y es muy probable que coexista otro tipo de problemas médicos coexistentes eh, con los pacientes, ¿no? Depresión, estrés, ansiedad, o también el problema del champú, la, el tinte de cabello. Parece Ujú. mentira. Sí, sí me ha pasado eso. Hasta ahora me pasa. Sí, no, no, en realidad, incluso logrando un buen control con pacientes con hipotiroidismo dentro de los niveles con TSH entre 2 y 3, no sé por qué siguen teniendo problemas de alopecia,
pero ya por hipotiroidismo ya no lo podemos atribuir. Debe coexistir otro problema. Ya, doctor. También la doctora Rolly Rocky nos pregunta cuál es el tiempo de vida de la T4 si a una ¿Perdón? paciente, cuál es el tiempo de vida de la T4. De la T4, ala. Un ratito, todavía no termino el. ¿Cuál es el tiempo de vida de la T4 si a una paciente se le opera de tiroidectomía total? ¿Después de cuánto tiempo se le debe comenzar a suplementar? Me agarró, ¿ah? Pero en realidad, pues las hormonas tiroideas aproximadamente, gracias a las proteínas ligadoras de hormonas tiroideas, todavía pueden durar entre unas 4 a 6 semanas, pero no en niveles suficientes como para mantener un nivel fisiológico normal. A ver, esa parte no lo he mencionado, ¿no? Existe, cuando las hormonas tiroideas salen a nivel sanguíneo, se ligan a las proteínas ligadoras de T4. Se unen a la prealbúmina y a la albúmina. Prácticamente el 80% se liga a las proteínas ligadoras de T4 y el otro 20% a la prealbúmina y albúmina. Entonces, ese nivel de reserva más o menos como que sirve a una persona como para mantenerse unas 4 o 6 semanas, pero no con un nivel fisiológico normal. Muy bien. Tenemos también otra pregunta del doctor Luis Herrera. En su experiencia, ¿qué síntomas subclínicos del hipoparatiroidismo o hipertiroidismo ha encontrado en nuestra población? ¿Cómo definió dicho estado subclínico? No, es que en realidad el estado subclínico no está definido por clínica, está definido por examen de hallazgo de laboratorio. No hay en realidad una clínica específica para hipotiroidismo subclínico. Sí, por eso es que está definido como tal. Niveles de TSH por encima de lo normal y menos de 10 de TSH. Tenemos en este momento una audiencia de 100 participantes, doctor Porles, entonces, por favor, a los asistentes les invito a que sigan haciendo sus preguntas, ¿no? Ustedes todos los días atienden a sus, vuelvo a repetir, a sus pacientes, algunas dudas que tengan. Acá tenemos al doctor endocrinólogo y sabemos que las patologías endocrinológicas son del día a día, así que aprovechemos que tenemos al doctor Porles para poder resolver las preguntas cotidianas. A las 8 de la noche recién se va a aperturar el link de la asistencia. Nos falta 18 minutos, doctor Porles, para poder, para que ellos puedan marcar su asistencia. Entonces tenemos 18 minutos que son minutos de oro para que los participantes, los doctores que nos están viendo, hagan sus preguntas en temas de endocrinología. Usted, doctor, que ha hecho bastante investigación en diabetes mellitus tipo 2, de repente nos puede dar alcances de actualmente ha cambiado algún tratamiento, algún tipo de tratamiento nuevo que se esté dando.
Bueno, en lo que respecta a diabetes tipo 2, lo que va a revolucionar el contexto de diabetes son los agonistas de GLP-1, pero los de vida media alta, aquellos que se aplican semanalmente. Está comprobado que bajan de peso, reducen la hemoglobina glicosilada, controlan mucho mejor digamos, los niveles de glicemia sin hipoglicemia. Y sin duda, pues, va a significar una nueva revolución, pero siempre y cuando bajen de precio. Claro. Eso es lo malo, ¿no? Es el precio que todavía está eh, como una problemática. ¿Y ese tipo de tratamiento tiene algún tipo de efecto secundario en el transcurso del tiempo? ¿Algún tipo de contraindicación en algún... Bueno, muchos pacientes se quejan de las náuseas, que es el principal problema. Ujú. Puede haber problemas si hay insuficiencia renal, pero se puede corregir la dosis. Pero me parece que ese va a ser un boom si se adiciona con insulina. Ujú. Va a ser una buena combinación, en definitiva. Otro tema también que podría ser en el campo de usted, el tema de diabetes en niños y en jóvenes de tipo 2. ¿Hay algo que nos pueda comentar? ¿Sabes qué? El problema de tiroides ha aumentado bastante. El hipotiroidismo en relación a lo que era 20 años atrás ha aumentado, yo diría que se ha triplicado en lo que es el contexto epidemiológico. No sé si en la clase anterior lo han, no, pero lo que han visto es cáncer, ¿no? Así es, sí. Ya, pero deben haber notado algo parecido, que ha aumentado, El cáncer ha porque aumentado, sí. sí, sobre todo en el cono norte, porque aquí en el cono norte hay un problema con depósitos de dioxinas en los vertederos de basura. Ujú. Las dioxinas son químicos que al final son dañinos para la tiroides y se mezclan con la caja tata del DNA y activan o inactivan genes proto-oncogénicos. Ujú. Ese es el problema con las dioxinas. Ujú. Muy interesante, sí, pues este problema por eso el curso se hizo también bueno, enfocado en cáncer de tiroides, pero sabíamos que en la clase como la de usted también se podía tocar las patologías crónicas que hay en la tiroides, ¿no? Tenemos otra pregunta. Nos dice la doctora Cindy Velázquez, en caso de una gestante con TSH valor entre 7 y 8, ¿se debe instalar tratamiento? ¿Qué valor sería el óptimo? Sí, se debe instalar una mejoría si está en tratamiento o empezar tratamiento si no lo tiene. ¿Por qué? Porque los niveles óptimos de TSH para el nivel, para el primer trimestre debe estar menos de 2.5.
y del segundo al tercero entre 2.5 a 3. Así que se debe dar tratamiento a ese tipo de gestante porque aseguras que el bebé reciba los niveles de tiroxina adecuados para que haga interconexiones neuronales para su aprendizaje, para su nivel de inteligencia, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora la doctora Rolly Ropi, que ya antes también hizo otra pregunta, le dice, le agradece por las respuestas que está dando y la duda que tiene ahora es, cuando tenemos pacientes post-tiroidectomía total, ¿debemos dosarle PTH de rutina o solo cuando presentan síntomas de hipocalcemia? Y si fuera el caso que vamos a medir la PTH, ¿después de cuánto tiempo debemos hacerlo? ¿Está bien si le damos Perdón, a carbonato ver, de a ver, a ver. calcio y calcitriol o hay otras opciones? ¿Hablan de PTH o...? A ver, entendí mal. O sea, es una paciente, dice, tiroidectomía total, paciente post-tiroidectomía total. Sí, ya. ¿Debemos dosarle PTH de rutina o solo PTH, PTH? claro, PTH, pues. ¿O solo P, cuando presenta síntomas de hipocalcemia? claro, los síntomas de hipocalcemia son parestesias bucales, parestesias en las manos, la percusión de Chebostek positiva, o cuando hacemos tomando la presión, este signo, no me acuerdo cómo se llama, pero haciendo la presión positiva, sale que hace una compresión, ¿no? Entonces, hay signos de hipocalcemia. Pero generalmente la percusión de Chebostek es muy positiva en hipocalcemia. Y nos pregunta si está bien que le den carbonato de calcio y calcitriol o hay otras opciones para evitar la Sí, hipocalcemia en estos carbonato pacientes. de calcio más calcitriol 0.25. Así es Ya. mejor. Ujú. Ya, doctor, gracias. Pero siempre y cuando hayan comprobado que tiene hipocalcemia. O sea, tienen que haber comprobado niveles de calcio sérico, iónico y en orina de 24 horas. Ujú. Tienen que haber comprobado eso. Porque la Ya. PTH, la hormona de PTH vale más o menos unos 800 soles para medir la concentración. Mm. Muchas veces no está al alcance de la mayoría de personas. Pero si medimos esto que está, bueno, a la mayoría de seguros, como el CIS, el seguro, ¿no? Midiendo esos tres parámetros y hay hipocalcemia comprobada, ya, entonces hay que darle calcio y calcitriol. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta. La doctora Carmela Muñoz le pregunta, tengo pacientes con hipotiroidismo, con dolores articulares, molestias gastrointestinales. Sus exámenes de factor reumatoideo son negativos. ¿Cómo controlar a pesar que se les da tratamiento de simeticona?
Ya, bueno, el hecho de que el factor reumatoideo salga negativo no implica que de repente el lupus eritematoso salga negativo. Podría ser un lupus. Hay que pensar en todo. Un lupus. Y el lupus es multisistémico. Bueno, pero volviendo al tema de hipotiroidismo, sí hay pacientes que se quejan de poliartritis. Es muy frecuente ¿cómo se llama esta enfermedad de las fascias? Fascitis, polifascitis, algo así, fascitis. Los reumatólogos clasifican esto en lo que es inflamación de la fascia muscular y músculo. Fascitis de algún tipo, que no recuerdo ahorita específicamente, pero es muy frecuente de todas maneras en el hipotiroidismo. Ya. Y también de repente podríamos preguntarle, luego de esta época que estamos en pospandemia, usted, de toda la variedad de sus pacientes que ven el servicio de endocrinología, diabéticos, hipertiroidismo, hipotiroideos, las secuelas por post-COVID ha afectado en mayor frecuencia algún tipo de estas patologías, ha visto alguna diferencia, qué percepción tiene de esta época post-pandemia con estos pacientes. No, en realidad no. Con problemas tiroideos, en realidad no ha habido ninguna diferencia. En quienes sí ha habido diferencias son con los pacientes con diabetes, pero con los tiroideos no. Con los pacientes con diabetes ha habido problemas tromboembólicos, hipoxia, síndrome de estrés respiratorio, infarto. Todo ha sido formas graves de isquemia endotelial, ¿no? Daños endoteliales graves que evolucionan dentro de la enfermedad. Pero en los hipotiroideos no, o hipertiroideos no hemos observado un cambio eh, por, por el COVID. Se adaptan muy bien, Ay, tanto los hiper como los hipo. No han tenido mayor problema. No han hecho tormentas incluso. Esperábamos tener más tormentas tiroideas, pero han evolucionado tranquilos, ¿no? ay, qué bien. Acá el doctor Víctor Andonaire nos escribe, nos pone fascitis plantar, síndrome del túnel carpiano, se presenta en problemas de tiroides. Sí, es frecuente. Es frecuente, pero por infiltración mixedematosa. Por infiltración mixedematosa. Mm. La,
precisamente la carpal es la más frecuente. Ya. A ver. Ya estamos terminando, faltan unos cuantos minutos para terminar la sesión y que empiecen para que puedan marcar su asistencia. En este momento, doctor, tenemos 119 participantes. Su charla ha estado muy interesante. Mire la cantidad de asistentes que en este momento están conectados. Entonces, de repente algunas palabras finales que nos quiera decir, algunas recomendaciones, sabiendo que las patologías que usted maneja pues tienen una alta prevalencia en nuestro país, ¿no es cierto? Muy bien. La verdad, pues hago una transmisión desde un rincón del Hospital Carlos Lanfranco Lahoz, que de alguna manera puedo llegar a alcanzar con mi internet del celular y con toda la voluntad de estar con. Y bueno, mi amor por la docencia siempre ha estado, siempre, desde muchos años atrás, desde que prácticamente empecé a estudiar. Yo les digo algo muy importante. Si quieren aprender, empiecen a enseñar. Si ustedes empiezan a enseñar, van a tener la rigidez necesaria de aprender. Porque si ustedes tienen que enseñar, tienen que aprender de todo. Todo lo máximo necesario, todos los últimos detalles, la última publicación, el último artículo. Ya. Así tiene que ser. Si quieres dedicarte a la docencia, así tienes que ser. Bueno, Aquellos que doctor, no quieran dedicarse a la docencia, igual, tienes que aprender como disciplina para desarrollarte en tu especialidad. Tienes que desarrollar el máximo de detalle. Tienes que aprender todo lo mínimo. Célula, mecanismo de acción, AMP cíclico, yodo, peroxidasa, TPO, GMP, todo. Tienes que darlo más por más. Y yo sé que cuando lleguen al punto de eso, de querer ser maestros o querer ser especialistas, van a ver que se sienten contentos. Y les deseo mucha suerte. Chao. bueno, muy agradecidos, doctor, por su ponencia. Acá yo puedo ver los comentarios de los doctores, le están felicitando, ¿no? Tiene muy buenos comentarios, le están agradeciendo por esta hora de gran aprendizaje que todos hemos tenido, por su gran experiencia, lo conocemos como un gran docente, entonces esperamos de que en otra oportunidad nos pueda acompañar. Muchas gracias, doctor Riner Porles, ya siendo las 8:02, entonces damos por terminado la clase del día de hoy. Muy agradecido con usted a nombre del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 3 de Lima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.